Pero tendríamos que encontrar un testigo que seguramente los vio a todos, y don Miguel es uno de esos. Me gustaría invitarlo una tarde acá con Jorge Rinaldi, indagando y preguntando. ¿Cómo no? Porque hablábamos de Vicente de la Mata, Ignominello era el técnico de la tercera que mata, así se le decía a la tercera de Estudiantes, e historia. Y vamos, Nico. Sí. Estoy pensando en una persona. A ver si nos sale con el calor, si nos anda el Bluetooth. A mí no me anda mucho, pero bueno. Porque yo estoy pensando en dialogar, en preguntarle a algún historiador, de verdad, ¿qué sucede con la historia y con los distintos ribetes? Según cómo te la cuenten, cómo se investiga. ¿Se puede creer en la historia? ¿Se puede creer? ¿Existe tu verdad, mi verdad y la verdad? ¿Vos querías hablar con un historiador? Yo quería hablar, pero con uno particular. Yo quería hablar, si se puede, con Pablo Huppert. Bueno, ya te pones ñoño. No, bueno, con nombre de ¿Está apellido. conectado? No. ¿En serio? ¿En serio? ¡Qué producción! Muy bien, Pablo. Hola, Pablo. Pablo, bienvenido. Huppert, gracias por este tiempo. Con tanto calor, Pablo, la verdad que hasta deberían derretirse las cámaras y tenés la hidalguía de estar allí, así que muchas gracias. No lo estamos escuchando. Te escuchamos. No te estamos escuchando, Pablo, lamentablemente. A ver ahora. Ahí está, Ahí está, muy bien. perfecto. Perfecto, perfecto. Perdón, Pablo, había puesto el mute. Sí, gracias a ustedes me enteré quién era Capote de la Mata y por qué mi viejo decía hicimos capote. ¿ves? Claro, bueno. ¿Ves? Ahí está. Gracias Bueno, a vuestra producción. Pablo, como historiador y obviamente el historiador, por ahí digo, me dicen, no, obviamente no es un error, pero obviamente primero profesor de historia o no. Los primeros palotes de un historiador, ¿es dar historia en algún colegio? Los primeros palotes de un historiador es ir a la escuela y pintarse con el corcho quemado para ser el negrito que prende los faroles o algo por el estilo en los actos de la escuela. Eso Claro. a mí siempre. La primera Pero curiosidad. sí, soy profesor de historia de secundaria y de universidad. Bien. Es verdad. Y la pregunta, acá preguntamos desde la ignorancia porque es el lugar, es nuestra zona de confort. Sí, nos sentimos es el cómodos. lugar que mejor manejamos. Nos sentimos, no sé, Fernando Redondo en el círculo central. La ignorancia es nuestro lugar y vamos a la gente Muy que bien. sabe. ¿Cómo se hace para estar seguro de lo que uno está diciendo, digamos, cuando es historiador o profesor de historia? Cuando muchos después te dicen que hay tantas historias como gente que la cuenta, como miradas en la historia de la humanidad, la historia de la política, donde Claro. yo decía antes, a veces te dicen existe tu verdad, mi verdad, la verdad, por lo menos 3 verdades, y por ahí hay más. ¿Cómo se encara eso de poder revisar? Bueno, la historia moderna nace junto con los estados nacionales que se formaron en el siglo XVIII, el siglo XIX. El nuestro, el Estado argentino, se formó en el siglo XIX, como casi todos los estados latinoamericanos. Y en el siglo XIX los estados empezaron a forjar historias de su nación para justificar cómo habían llegado a dominar una población entera y a exigir el monopolio de la violencia. Como se dice, ¿no? El Estado es el que tiene el monopolio legítimo de la violencia. Bueno, todo eso se justifica, para que sea legítima ese monopolio de la violencia, se justifica con la historia. Y esa historia tenía que ser verdadera para todos, no verdadera para cada uno, ¿no? Era, como decías vos, la verdad. Tenía que ser verdadera al menos para todos los habitantes de un país, para todos los ciudadanos así reconocidos. Y ahí, bueno, fundamental la función de la escuela. Pero los historiadores se ponen a producir esas historias y no lo hacen caprichosamente, como se ve hoy, haciendo montaje de diferentes clips, diferentes imágenes. Tenían que ver, no había casi registro, era muy reciente el registro fotográfico, y tenían que ir a archivos donde estaba escrito, algún viajero había escrito que había conocido a Hernán Darias, algún viajero había escrito que el regimiento de patricios tal cosa o tal otra. Y los historiadores desarrollan toda una forma de comprobar que algo era verdad, chequeando, ¿no? Como hacen un poco los detectives.
o como hacen un poco los jueces cuando investigan bien. Si el testigo A dice que las cosas fueron asá, bueno, tengo que ver en el testigo C y el testigo D si las cosas también son asá. Probablemente encuentre solamente unas pocas coincidencias y no un 100% de coincidencias. Bueno, entonces filtramos y el historiador del siglo XIX así producía la verdad, diciendo todos los testigos o casi todos los testigos coinciden en determinados puntos. Y los historiadores profesionales todavía procedemos así. De esa manera. Ahora, yo no sé si vos sos futbolero, o si te interesa, muy poco, ok, pero ¿qué pasa con el imaginario en la historia? Porque en el fútbol, por ahí, aunque seas poco futbolero, esto sí lo sabes, hay mucho de, no sé, el gol del Chango Cárdenas al Celtic, por ejemplo. Sí. Uno te dice fue de 30 metros, otro te dice fue de 40 metros, otro te dice 50 metros, o Grillo eludió a 5, a 6, a 7, o tal. Digo, en la historia, ¿no?, de un país o de lo que fuera, sucede, hay imaginario, no sé, French y Beruti eran dos señores buenísimos que repartían escarapelas y otros servían café y el otro no sé qué, y los paraguas, y todo eso, todas esas fotos, ¿son fotos que se fueron chequeando de ese profesionalismo del que hablas? ¿O hay mucho también de escenarios a veces imaginarios? Claro, pero esto es muy importante, esos escenarios imaginarios, lo interesante que vemos los historiadores es que los imaginarios se comparten entre toda una población y se convierten en un saber público, en una verdad pública. Esa verdad que los estados decían es la verdad de todo el país. Bueno, ¿qué es lo que hace que una verdad, que un relato se convierta en una verdad? Se convierte en una verdad cuando es compartido por una gran cantidad de gente. Y así, por ejemplo, crecen las, qué sé yo, las leyendas, claro, que puede ser de Don Segundo Sombra, o puede ser alguna leyenda por el estilo. ¿Quién no habló alguna vez de las, por ejemplo, de las simultáneas a ciegas que hacía Najdorf en el ajedrez? Sí, ¿no? Sí. De esa manera creo... Sí. ¿Y era mentira? Por ahí no se puede confirmar si él... No era mentira, era verdad. Ajá. Era verdad que hacía simultáneas a ciegas. Pero la leyenda crece cuando muchos la van contando y se convierte en una leyenda consabida, sabida por el común de una población. Por ejemplo, el gol de Chango Cárdenas, no sé si fue a los 30 metros, a los 40, a los 50, pero que vaya agrandándose la historia, agranda la leyenda. Y la leyenda ya se convierte, aunque la leyenda no sea confirmable, se convierte en una leyenda que compartimos todos, como Diego es barrilete cósmico. Claro. Bueno, eso te iba a preguntar. El paso del tiempo en la historia, ya sea en la historia deportiva como en la historia política o lo que fuera, esa distancia en el tiempo, ¿no?, en los personajes, entre comillas, más admirados, ¿los hace mejores? Digo, a más tiempo, más virtud en el personaje en cuestión. Bueno, vos sabés lo que decía Alejandro Dolina, que cuando se difunde una idea puede tener una copia ascendente o una copia descendente. Es decir, puede mejorar o puede empeorar. A mí me parece fundamental entender que hoy nos parece que si no hay fotos, si no hay un registro fílmico, un video, nos parece que no existió. Pero antes es fundamental saber que antes las cosas existían porque nos las contaban los abuelos, los vecinos, la maestra. Por ejemplo, contaba el historiador Varela, se me fue el nombre, Varela, el historiador Varela, Gustavo Varela, que cuando murió Gardel, también en la década de Capote, Capote de la Mata. De la Mata, sí. En el año 35, la gente, claro, no tenía una televisión para ver. Escuchó en la radio. Hoy estamos acostumbrados a que cuando hay un accidente de avión o el accidente que sea, estamos cargados de imágenes. Hay imágenes incluso de otros accidentes con tal de meter algo en la pantalla. No, ahí la radio ese día
informó brevemente, ha muerto Carlos Gardel. La gente, cuenta Gustavo Varela, salía a la calle y se miraban entre ellos, no tenían pantallas para mirar. La gente salió a la calle a mirar a los vecinos. Murió Gardel, ¿es cierto esto? A mí se me pone la piel de gallina al contar. La existencia venía de cotejar los relatos con los obreros, con los vecinos, de cotejar los relatos con los compañeros, no de una foto, de un tuit. ¿Viste como dicen ahora? Un tuitero dijo, si me hago un tatuaje y no lo paso por Twitter, ¿me hice el tatuaje? Bueno, claro. O si viste un show y no pusiste una historia en Instagram, ¿viste a Paul McCartney o no viste a Paul McCartney? No, seguro que no. Claro, bueno, y existía entonces en el 30, en el 40, sin querer, sin maldad o con maldad, ¿existían las fake news entonces y todo tenía que ver con una especie de boca a boca? ¿O las verdades se confirmaban a partir de que mucha gente repitieran algo? Claro, no, es que no eran las fake news, ¿no? Se decían los rumores. La gente rumoreaba y por supuesto que se podía vender pescado podrido también en aquella época, pero no se difundía tan rápido. Entonces, cuando la producción me llamó ayer para coordinar esta nota, qué maravilloso. Después ustedes pidieron a Pablo Upper y lo tenían. Es impresionante. No sé lo que por eso somos los primeros y segundos en rating. Después viene el tercero, ¿no? Porque pasan cosas como estas. Sí. Bueno, esto lo voy a poner en Instagram. Sí. Bueno, cuando me llamó la producción y me decían, ¿se puede confiar en algo de lo cual no tenemos registro visual? Y yo hoy, con todo esto de la fake news, yo le preguntaba a la producción, ¿se puede confiar en algo de lo cual tenemos registro visual? Es un poco la pregunta que vos estás haciendo. Claro, ¿se puede confiar en que alguien fue a ver a Paul McCartney si no puso una selfie en Instagram? Y bueno, puede ser un fotomontaje la frase, claro. la selfie de Instagram. Entonces, hoy estamos nuestro ojo confía, pero estamos a la vez muy desconfiados de las imágenes que se ponen en las pantallas. Creo que sí, era más fácil creerle a los vecinos que contaban aún sin imágenes. No sé qué idea tienen ustedes. No sé, pero si mi abuelo me contaba de Capote de la Mata, si mi tío me contaba, y etcétera, me contaban los vecinos, me contaba un socio viejo de Independiente. Bueno, así yo iba creciendo la figura de Capote en mí. ¿En qué porcentaje entonces? ¿En qué porcentaje podemos creer en la historia entonces? Porque estamos hablando ya del siglo XIX y XX, que fue ahora, pero a mí me enseñaron el siglo XII, el XI, el X, el VIII. Todo. Rodrigo de Triana subió el carajo y dijo, me parece que vi un poquito de tierra. Pero Julio métanme César. métanme en el capeluz que vi tierra. La historia habla de todo. Ahí empezó el dicho, se fue el carajo. Claro. Se fue el carajo, claro. Cuando dijo vi tierra. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué porcentaje podemos decir que la historia que conocemos mundial de todas las eras es creíble? ¿En qué porcentaje? ¿Querés que te tire una cifra exacta? Sí, me encantan. Yo te diría así, si el 90% de la gente que conoces repite la misma historia, el 90% de esa historia es cierta. El 90 del 90. Restale el 10% a la cantidad de gente que dice que algo sucedió o no sucedió. Bueno. Y si el 50% o el 20% dice que es cierta, entonces el 20% de la historia es cierta. Pero Pablo, por ejemplo... Te estoy diciendo que hagas una encuesta de credibilidad porque no hay otra forma de ir a chequear. No podemos viajar al siglo XII, no podemos ir a viajar al siglo XVI, siglo XV, 1492, cuando Triana se subió al carajo. ¿Podemos ir a verlo? Y no podemos. No podemos. Entonces vamos a tomar por cierta la historia que cuenta la mayoría. Pablo, hablando de historia, un pedazo de la historia de la televisión argentina, el señor Osvaldo Príncipe, te va a hacer una consulta, ¿no? Pablo, un gusto y toda la admiración para aquel que hace un trabajo. La admiración es mía, Osvaldo. Recuerdo tu informe sobre los hueveriles en un videomatch. Bueno, nadie lo recuerda eso. Vamos a ir ahora a una pregunta de alguien que respeta mucho la historia, sobre todo la del boxeo, como mi caso,
a alguien como vos, que creo que maneja un poquitito los tiempos y los momentos de la historia, aplicada a este día de febrero 2020. El revisionismo histórico parece haber comenzado ayer o anteayer. Y cuando haces, sobre todo en los deportes populares, llámese fútbol o llámese boxeo, la inclusión de un personaje de la década del 30 o la década del 40 con los de hoy cara a cara, es como que encontrás un rechazo y una respuesta irónica o casi despreciativa de aquí empezó el deporte en el recuerdo. Es desubicado para buscar el mejor en cualquier área, buscar aquel que apareció, tal el caso de De la Mata o Bernabé Ferreira en los 30, para compararlo con estos jugadores que como Villa baten el récord de velocidad por la punta derecha o como Messi o el que sea. Quitarlos de camino es una lógica de la historia de este tiempo a los históricos, a los viejos. Ah, sí, sí. En este tiempo la imagen actual desplaza a la imagen anterior, ¿viste? Y cuesta mucho entonces echar raíces. Vamos perdiendo las raíces. A mí, te digo, sin ser futbolero, a mí me da pena que los DT de la selección argentina duren 2 años, 1 año, a lo sumo 4. Creo que me gusta más lo que hacen los uruguayos, ¿no? Que tienen al mismo DT en la selección durante décadas. Creo que así se va haciendo escuela y se va forjando una tradición y se va consolidando un juego, un tipo de juego. Es así, querido Pablo, muchas cosas para charlar, muchas cosas para preguntar. Lamentablemente a veces esto es TV, ¿no? Entonces hay que ir pasando a otras cosas, pero es muy interesante la charla y cómo se va construyendo. Estoy listo, ¿no?, para ser desplazado, listo para ser desplazado. Sí, exactamente, viene el coro Kennedy a cantar Satisfaction en do menor. Igual ya tenemos tus datos, te vamos a usar cada vez que te necesitemos. No, pero cuando la ignorancia golpee nuestra puerta, vamos a tratar de abrir tu ventilete para que nos eches un poco de luz, justamente. Así que muchas gracias por esto, por contarnos un poco cómo se arman las fotos de las imágenes de la historia. Quiero decir una cosa más. Por favor. Sí, el 90% puede decir que una historia es verdadera, pero por supuesto están los alternativos. Está la historia alternativa y aunque sea un 0,1%, ahí le apostamos cuando es cualitativamente nueva, cuando es revolucionaria. Muy bien, darle siempre, ¿no? Si la historia la escriben los que ganan, veremos qué pasa. Pablo, te mandamos un abrazo muy grande, ¿eh? Un abrazo y veremos qué pasa. Claro. ¿Cómo se aplaude un historiador? Muy bien, con mucho respeto. Sí, bravo. Muy bien. Bueno. Nos hizo pensar, amasado. Nos amasó a la vista el cerebro con 40 de térmica. Yo no sé si tenemos que hacer pensar en cancha rayada. Es fuerte cuando pasa eso. No. A mí yo me siento como... Dame blooper, mi primera vez. Vamos a un corte, una quebrada y ya volvemos con mucho más. Qué lindo está la temporada 2020 de Cancha Rayada. Qué espectacular. Qué lindo.